Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Bueno, muy buenos días. Miren ustedes, estamos atropellados en el inicio, presentación e inauguración de esta audición que estaba, digamos, planificada con una intervención de análisis respecto a la situación económica del país, a las perspectivas económicas del país. Teníamos negociada y reconfirmada una entrevista con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. En su condición de candidato a la presidencia de la República, en su condición de conocedor de la economía ecuatoriana. Es muy ilustrado Nebot Sadi en los temas económicos, no obstante que su potencial rival en la justa electoral de este nuevo año por la presidencia de la República, el señor Lasso, igualmente por su condición de banquero, ha tenido una clarísima vinculación a los temas económicos. Así es que son apreciables, no son unos gigantes del conocimiento ni cosa por el estilo, pero tienen matizado su sentido común y tienen un compromiso conceptual y una ideología para saber lo que hay que hacer en el país. Pero a última hora no se disculpa el señor alcalde Nebot y nos compromete esa entrevista para otro momento, creo que para mañana le ha dicho. Él tiene esta mañana tiene un clásico enlace, ¿no? Los días miércoles, sí. Y ha mencionado que el cálculo lo ha hecho mal y que estos minutos que nos iba a ofrecer a nosotros le son imposible concedernos ni por unos instantes. Y lo que quería es por lo menos leer. ¿Cuál es la confluencia que él hace llegar a su mente, evidentemente creativa, de soluciones al conflicto fiscal, al tema del déficit presupuestario, al tema de la reactivación económica? Porque necesitamos dos corajes y dos fuerzas, dos ímpetus, dos acentos, uno para sostener la caída de la economía y otro para activarla. Me refiero a que no solamente hay que controlar que el déficit no sea gigante, a que el gasto corriente, si tiene un material de esta naturaleza, sería
fantástico si lo podemos exhibir, no como pensamiento nuevo, porque todos nuestros analistas en la Radio Democracia tienen su sello, su marca registrada por sus condiciones de alineamiento ideológico, por su pragmatismo o por su pura teorización o condición académica, donde los profesores universitarios les hace fácil cuadrar las cosas con las hipótesis, pero otra cosa es ponerse en el campo de batalla y entonces enfrentar las cifras, enfrentar las tendencias de la economía, consultar los mercados, las demandas y las ofertas y las condiciones políticas, inclusive que un administrador de la economía ecuatoriana desde el gobierno tiene que establecer, pulsar, y programar para que se disparen o se pongan en vigencia medidas de todo orden que no hagan un desequilibrio completo de la situación. Nuestra situación económica es bastante crítica, pero hay analistas económicas que se pasan diciendo, sí, las condiciones son difíciles, son complejas, adjetivizan mucho, pero no dan soluciones. Entonces, por eso nosotros estamos molestando a un exministro que se preocupa de realizar estudios, al igual que don Walter Spurrier y su fundación económica, su organización. Análisis semanal se llama exactamente. Gracias, Milton. Análisis semanal de Walter Spurrier. Y este gran ministro de un montón de épocas, no solo que ha sido ministro, sino un investigador, como Fausto Ortiz, que está a este momento en la ciudad de Guayaquil en línea telefónica con esta emisora, nos van a hacer entender, más otros, digamos, invitados que nos correspondió improvisar en el sentido de generar convocatoria a este momento debido a que teníamos comprometido ese espacio con el alcalde Nebot. Pero se nos retiró de última hora, tal vez un mal cálculo de los tiempos que él tenía para esta parte de su cotidianidad. Pero el análisis económico se impone y las perspectivas de la hacienda pública se imponen para ser indagadas e investigadas a tiempo. Lo que queremos es que ustedes, los oyentes de la cadena Democracia en todo lugar del mundo, a través de nuestro magistral sistema digital, nos está escuchando, se ilustren los paisanos que residen en diferentes países del orbe y aquí en el Ecuador igualmente nos están sintonizando a través de nuestras señales digitales que las tenemos a disposición de todo el mundo en cualquier parte del Ecuador. Señoras y señores, qué pena por la no participación del abogado Nebot, pero vamos a hacer lo posible por cumplir con esta expectativa que tiene la gente y buena nota, hemos logrado conseguir la presencia a través de la línea telefónica de Fausto Ortiz, exministro de Economía en varias épocas y conocedor de las altas y bajas que ha tenido nuestra economía. La economía fiscal, ¿en qué estado está, Fausto? Muy buenos días, exministro. Bienvenido a la cadena Democracia. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Saludos cordiales a usted, a la audiencia y feliz año 2019. A ver, el año 2018 terminó la parte fiscal con un déficit de 3.300 millones de dólares, si que uno deja a un lado por un momento el negocio de importación de derivados. Y el año 2017 estuvo en 5.800, es decir, hubo una mejora de cerca de 2.500 millones de dólares en el tema fiscal, es decir, el déficit fiscal disminuyó 2.500 millones de dólares. ¿Y qué ocasionó esa mejora en el déficit fiscal? Por el lado de los ingresos, unos 2.200 millones de incremento de ingresos, de los cuales 1.000 millones son de alguna forma responsabilidad de la remisión tributaria,
y otros 1.000 millones de dólares entre mejora en el precio del crudo y quizás por ahí ingresos por otro tipo de recaudación del Estado. Pero en la parte del gasto es donde el gobierno nos queda debiendo, porque en el gasto corriente aumenta algo así como unos 1.500 millones de dólares, sobre todo lo que tiene que ver con salarios unos 300 millones, con intereses de deuda unos 500 millones y otros gastos corrientes la diferencia. Y entonces donde hay una contracción del gasto es en el gasto de capital e inversión, que tiene una caída algo así como unos 1.800 millones de dólares. Es decir, esa es la parte de ajuste que el gobierno tiene, un ajuste que es una disminución en la obra pública. El plan anual de inversión, que el año 2017 fue 4.000 millones de dólares, para el año 2018 cae prácticamente a la mitad, a cerca de 2.000 millones, y es donde la economía se resiente, porque no recibe el empuje fiscal, no recibe el pago completo de la poca obra pública. Quedaron atrasos por allá del orden de 1.300 millones de dólares en la economía, en la parte fiscal, que si esos atrasos hubieran llegado a la economía de alguna forma medio puntuales y escalonados en el año, no hubiéramos tenido una situación tan complicada de iliquidez que se tradujo en la banca, que no pudo crecer en el crédito como quizás crecía en el pasado. Y eso entonces es la forma como nos agarra el año 2018, una situación fiscal en disminución, y para el año 2019 la necesidad urgente de incorporar por lo menos dos gastos grandes, que el uno es el 40% de las pensiones del Seguro Social, que para el gobierno es 1.200 millones, y para el Seguro Social cerca de 1.900. Ese es un gasto adicional. Y el gobierno, en la decisión de no pasarle toda la plata que la Constitución le manda al incremento de la salud y educación, y hacer algún artificio para hacer la comparación, no contra el presupuesto del año anterior, sino contra el gasto del gobierno, que estuvo reducido en el sector educación y salud. Y entonces el gobierno dice, estamos conversando con el Fondo Monetario, quizás no lo digan frontalmente, pero es una verdad bastante clara. Y entonces, para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario es importante empezar a desmontar subsidio de combustibles, igual como lo está haciendo Argentina, que sí está en un programa abierto para recibir en Argentina. Pero nosotros entramos a la pelea con un déficit o un desbalance más bien no corregido de ingresos, incluso no aclarados, como estos que sonaron de los 1.000 millones por concesiones de empresas públicas. Podría estar, según el Observatorio de Política Fiscal que dirige el señor economista Jaime Carrera, ubicado en 6.000 millones de dólares, es decir, un monto superior al 5% del Producto Interno Bruto, lo cual hace que la situación sea, por el lado de los ingresos, tremendamente descontrolada, o por lo menos no tenemos una certeza, una certidumbre adecuada, porque hemos estado midiendo el déficit, o sea, los egresos, y no nos hemos preocupado mucho de cuajar ingresos reales hacia la caja fiscal y hacia la economía en términos generales. Estamos, como decía algún periódico hace algunos días, lejos de la meta. Y lo mismo menciona Jaime Carrera. Usted, con tanta experiencia, ¿cómo ve el panorama de ingresos y egresos para que nos entienda el público? Porque ingresos y egresos nos va a entender en esa modalidad y en esa realidad hasta el vendedor de la calle, de la esquina. Expliquémosle didácticamente a la población cuál es el panorama conflictivo que este momento tiene el señor presidente Moreno en su ámbito de administración presidencial. Moreno ha sido descuidado, no ha tenido buenos colaboradores, o han estado sondeando, y voy a usar un término, tanteando la situación, pero se han demorado mucho y no han tenido la posibilidad de recetar las dosis adecuadas de lo uno y de lo otro en el control de los ingresos,
en el fortalecimiento de los ingresos, pero también en ser muy, muy conservadores, si cabe el término, y además ser paulatinos con la programación de los egresos. Yo creo que allí está el conflicto en la medición de ambas corrientes. No sé qué le parezca a usted es el técnico exministro. Sí, el año 2017, ya por julio del 2017, me presentaron al economista Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. Estábamos compartiendo un evento en Cartagena del Fondo Latinoamericano de Reservas, y yo le preguntaba al ministro qué medidas tenía al frente en apenas 2 meses de posesionado el gobierno para corregir la economía. Y en esa época, en julio del 2007, me decía, quizás aumentar el IVA, quizás aumentar combustibles. Es decir, no es una medida que se está analizando recién ahora, es algo que ya el gobierno actual, bajo el ministro de la Torre, lo tenía en carpeta. Un poco meses después, en el mes de octubre de 2017, el presidente Moreno decidió, y lo mencionaba la Nación, descartar la posibilidad de aumentar combustibles, descartar la posibilidad de aumentar impuestos. Inclusive decía que en su gobierno nunca iba a aumentar impuestos, lo cual es una afirmación dura, un nunca no es difícil en economía. Y luego entonces prefirió enfrascarse en el tema político y de alguna forma obtener grandes réditos en el tema político. Pero ahora, ya de cara a la realidad, el gobierno tiene que echar mano otra vez de esa situación de impuestos, quizás un poco más adelante, y de combustibles en el momento actual. En el tema de ingresos y gastos del presupuesto del Estado, esto es igual que un domicilio, que una casa, que un hogar. Si los ingresos son suficientes para los gastos, la gente puede inclusive ahorrar. Si los ingresos no le alcanzan para los gastos, quizás con algo de préstamo pudiera solucionar el tema económico. Y algo que no ha hecho el gobierno, sobre todo el del año 2013 en adelante, es que cuando el ingreso fue menor que el gasto y se veía que era un tema de largo plazo, debió haber recortado el gasto y no entrar en una espiral de endeudamiento enorme que a la postre significó más de 25.000 millones de endeudamiento en los 4 últimos años del gobierno saliente, del gobierno del presidente Correa. Ahora, en la situación del 2019, el gobierno la está planteando como una situación que podría tener gastos mayores que ingresos del orden de 3.600 millones, es decir, un déficit fiscal de 3.600 millones de dólares. Jaime Carrera hace su análisis y dice, mira, hay 1.000 millones de ingresos por concesiones que quizás no se ven, por lo tanto, de esos 3.600 Jaime lo lleva a 4.600. Y luego dice, y ahí quizás yo no comparto el análisis con Jaime, y dice, hay unos ingresos petroleros que son destinados para pagar la preventa petrolera, que cerca de otros 1.000 millones, que deberían no estar como ingresos, sino ser financiamiento, por lo tanto el déficit pasaría de 4.600 a 5.600. Pero partamos un momento de la cifra del gobierno de 3.600 millones, y pensemos por otro momento que los 1.000 millones de las concesiones no se dan. Entonces el gobierno por eso es que echa mano al tema de los combustibles, eliminando el subsidio de la gasolina super, que al año se consumen 200 millones de galones a nivel país, y echa mano también a eliminar parcialmente el subsidio de la gasolina extra, que al año se consume más o menos unos 600 millones de galones. Y se queda corto en eliminar el subsidio del diésel, que al año se consumen 1.300 millones de galones. Es decir, el gobierno prefirió dar un paso para atrás en el tema del diésel, porque haber quitado el subsidio del diésel se hubiera entrampado el gobierno en este esquema de compensaciones. Pero por ahí en el tema de los combustibles, con lo que ha avanzado, le podría dar al gobierno fácilmente entre 600 y 700 millones de dólares. ¿Fue una falta de experiencia o una equivocación malhadada, pero no intencional, desde luego, del señor ministro Richard Martínez, el momento en que él en el año 2018, en todo el fervor de la polémica por mejorar los ingresos y detener los egresos, en ese balance, no ayudamos a que se incremente el déficit, y teníamos una perspectiva de medición en el 18 distinta a la que tenemos para el 19. A pesar del bajón de los 3 meses del precio internacional del WTI, que es nuestro característica de promedio del petróleo que vendemos,
el crudo oriente ecuatoriano va a tener, digamos, un precio inferior a los 46 dólares, ojalá sea un poquito más alto. Esto quiere decir que el Estado va a recibir menos de $4 de ingresos adicionales en el presupuesto por cada barril que logremos vender. Esta realidad tiene pocos indicios de repetirse debido a que financieras como Bloomberg o Goldman Sachs proyectan un WTI en el mejor de los casos que se ubicaría en $55. Hoy creo que lo piensan incluso reducir por barril. Esto podría disminuir los ingresos estatales proyectados y la situación de angustia para nosotros sería prácticamente duplicada. Esta parte quisiéramos que con Walter Spurrier, señor economista, muy buenos días, y Fausto, tengan la bondad de exhibirnos sus pronósticos o sus puntos de vista. Con su venia, exministro, voy con Walter Spurrier. Muy buenos días, economista. Muy buenos días, licenciado. Saludos a Fausto, saludos a todos los que nos escuchan. Sí, en efecto, es probable que los ingresos petroleros previstos en el presupuesto no se cumplan. Lo que usted indica es correcto. El segundo punto es que en lo que está contando el gobierno, tanto para el crecimiento económico como para renta para el año 2019, es un fuerte incremento de la producción petrolera debido al desarrollo del campo IPP, sobre todo en la tercera fase que viene a ser Ispingo. Sin embargo, el ministro Pérez García ha indicado con preocupación que el Ministerio de Ambiente no le ha dado la licencia ambiental para hacer el pleno desarrollo de Ispingo, con lo cual significa de que no va a poder incrementarse la producción como está previsto, y incluso si a estas alturas se diera ese permiso ambiental, ya no se puede cumplir con el cronograma. ¿Y eso es obra del descuido o de la insensatez o simplemente la lentitud por la ignorancia de la velocidad con que el tema debió ser, o la licencia o la autorización pudo haberse arbitrado en favor de nuestra caja fiscal, en definitiva de nuestra economía, y se quedan en burocratismos puros que duelen en el alma y molestan, economista? ¿Qué supone usted ha ocurrido con esa licencia ambiental? Yo le cancelaría, siendo el presidente Moreno, a ese ministro. Bueno, hay dos factores allí y no sé cuál esté pesando más. El uno es que mientras que el gobierno, sobre todo por el lado del sector minero, hay un gran empuje hacia la prospección y exploración, y a su vez hay este avance por el lado del ITP. El Ministerio del Ambiente no ha sabido responder a ese mayor dinamismo en el pedido de licencias ambientales, y por lo tanto hay las pocas personas que trabajan en licencias ambientales en el sector petrolero y minero no se alcanzan para cubrir todos los pedidos que hay de licencia ambiental. En segundo lugar, el gobierno tiene un discurso ambiguo referente a lo del ITP, porque por una parte que está impulsando el desarrollo del campo, por otra parte hay las seguridades que le da el gobierno de que no se va a avanzar en afectación ambiental del Yasuní. Incluso hubo la consulta popular y la promesa del gobierno de reducir el área en que pudiese hacerse los trabajos petroleros, y es posible que el Ministerio de Ambiente se acojan más bien a esa posición del presidente, de decir, no, si al presidente le preocupa la afectación de Yasuní, eso es lo más importante, y por lo tanto nos vamos a tomar todo el tiempo y vamos a ver qué mismo damos en la explotación del campo, y lo vamos a hacer. Perdone, es hora, es momento, es instante adecuado para preguntarle, con tanta experiencia que tiene usted,
el hacedor fundamental, el administrador de nuestro país y de la economía ecuatoriana, el señor presidente de la República, se desfasa a momentos porque le viene a la memoria la presencia de una crítica mordaz, como ridiculizando los desafectos que tiene en el fondo el presidente Moreno a los criterios ideológicos, en este caso ambientales, que tiene su partido Macro. Entonces ahí hay una lidiadera interna en el señor presidente Moreno que dice, chicas, ¿qué dirán los radicales? Los radicales que nos dejaron fregando, que le dejaron a él con una responsabilidad que no le correspondía solucionar. Y por lo mismo él debería desbaratar, digamos, esas hipótesis, esos principios y esos cuidados, entre comillas, que exhibía la administración Correa con los resultados que conoce todo el país. Y irse por lo pragmático, economista Spurrier. ¿Qué le parece a usted mi forma de pensar? ¿Tiene él esa facultad, esa autorización moral este momento para optar por recetas y medidas más pragmáticas y más urgentes, sin considerar lo que vayan a pensar sus colegas o coidearios de un partido que ya dejó de funcionar hace rato o ya debe dejar de funcionar con sus prédicas en la realidad ecuatoriana? Perdone que me ponga con esta interpretación ideológica que puede ser equivocada y que pido disculpas. Bueno, yo coincido de que el presidente debería ser más enérgico en la toma de sus decisiones y que debería aceptar que algunas cosas van a ser controvertidas, que van a tener críticas, pero él tiene que ver las metas que tiene que lograr, tiene que ver la estabilidad económica de su gobierno. Entonces, en ese sentido, pienso que sí, que allí él debería actuar de una manera más decidida. Yo mencioné lo del campo minero, esa es otra área donde hay una ambigüedad sobre si a la postre se va a permitir y que avancen los trabajos en desarrollo de la minería, porque hay una oposición similar a la que había en la exportación petrolera en el Yasuní. Hay una posición radical en contra de la minería y el presidente hasta cierto punto cuando se reúne con los críticos de la minería como que les quiere dar razón. Así es. Que no afecten al medio ambiente y todo lo demás. Y luego pasando a otra área, pero que tiene el mismo comportamiento en esto del diésel. A mí me parece sorprendente que haya dado marcha atrás. El diésel para el transporte, en primer lugar, gran parte del transporte que hay en el país hacen empresas privadas, contratistas independientes. Hay un mercado de transporte que uno puede contratar con una empresa, con otra empresa. Un aumento del costo del diésel va a hacer que aumente el transporte y eso va a haber una cierta carga hacia inflacionaria, pero no un aumento de costos, pero algo leve y circunstancial, además de impacto. Y luego en las áreas donde hay tarifas reguladas y hay subsidio del Estado de transporte urbano, etcétera, pues sencillamente se aumentará ese nivel de subsidio. Entonces yo no veo cómo el presidente ha cedido de una manera tan repentina. Los mismos transportistas pesados se quedaron como locos porque son los más adinerados y ellos salen los más beneficiados en vez de otros sectores transportistas que sí, efectivamente requieren, los que tienen que cumplir misiones especiales con la población, trasladar los productos, etcétera. Pero los grandes tienen recursos en desmesura porque sus flotas crecen y crecen y crecen a una velocidad casi geométrica. Esos son fortunas, prácticamente lo que tienen en máquinas. Bien por ellos, ¿no? Porque es bueno tener también tecnología de punta para competir con los transportistas de la región. Bien por ello. Pero digo, no beneficiar a ellos, pues. Ahí me parece que se le fue la mano al señor presidente, con todo respeto.
Sí, yo creo que él no debió haber cedido en ese punto porque ahora va a estar en una posición débil negociadora frente a cualquier otra decisión que vaya a tomar. El gobierno necesitaba solucionar el problema del subsidio del diésel. Veamos también el contexto más amplio. El contexto más amplio es que cada día el gobierno tiene más dificultades para conseguir financiamiento para su déficit fiscal, y no solamente para el déficit fiscal, sino que se vienen las amortizaciones de los bonos que se emitieron en el gobierno anterior y también principios de este gobierno, y todo apunta a que salir de la difícil situación fiscal no va a ser posible sin ir al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional le pide al gobierno varias cosas para que enderece sus finanzas y de esa manera los créditos que le otorgue no vayan únicamente a pagar la deuda y sin resolver el problema. Y los tres puntos principales que le pide es la reducción del rol de pagos, porque es excesivo el rol de pagos del gobierno central y de las entidades estatales. En segundo lugar, eliminar el subsidio a los combustibles o reducirlo de manera sustancial. Y en tercer lugar, le pide aumento del IVA. Entonces, el gobierno sí puede, supongo, argumentar con el Fondo Monetario que no tiene mayoría legislativa para aumentar el IVA. Pero no puede decir tampoco que no puede subir los combustibles y que no puede reducir el rol de pagos. Entonces, bajo esas circunstancias no es posible un acuerdo con el fondo. Entonces, vamos a llegar a un momento que no vamos a tener acuerdos con el fondo y vamos a llegar a un momento en el cual no hay otra fuente de financiamiento, y ante el cierre de la fuente de financiamiento del gobierno vaya al apuro al fondo. Y ahí sí le digan, bueno, pero todo esto tiene que hacerlo ya, y las medidas que pudo haberla tomado ahora va a tener que tomarla más adelante en circunstancias menos propicias. Ahí no escatiman, digamos, exigencias en el Fondo Monetario Internacional para un Estado caído, obligarle a que tome, digamos, reacciones dramáticas, resoluciones muy castigadoras a la sociedad. Entonces, ¿qué debe hacer este momento Fausto Ortiz en términos de transparencia y de una medición del impacto de riesgo país? Porque ahí está el dilema del señor presidente Moreno, creo entender, si es que le pido nuevamente disculpas, si es que yo estoy sintonizando adecuadamente lo que él teme pueda ocurrir con desmesuras. Yo creo que el gobierno debería empezar por unificar y definir bien los voceros. Yo creo que uno de los errores graves en el tema del diésel y la marcha para atrás es que por un lado el ministro de Finanzas daba un discurso y por otro lado el asesor presidencial Cuesta daba inclusive hasta el precio de la gasolina, perdón, el precio del diésel para 15 de enero lo ubicaba arriba de $2.40, lo cual creó demasiados sustos a nivel de transportistas. Si el año 2019 el precio del WTI podría estar bordeando $50 el barril, y eso uno lo traduce por un momento a galones dividido para 42, eso nos daba como un precio de $1.13 por galón del WTI. Y en la relación histórica de los últimos 10 años, el precio del diésel ha sido 1.3 veces el WTI, lo que nos hubiera dado un precio para el año 2019 sin subsidio ya de $1.50, $1.60, es decir, no había necesidad de llevar al extremo de plantear el arranque de eliminación de subsidio a niveles de 2.40 o 2.70. Hubiera sido mucho más manejable encontrar una ruta de solución con una fijación de precio algo sustentada y sin tanto alboroto. Y entonces le doy un sustento, Fausto, si usted me permite, y recurro naturalmente al cálculo que ha realizado Miranda Lucas, analista de mercados internacionales muy conocido y de Commodity. Debido al castigo del petróleo ecuatoriano entre $4 y $6 por barril, el fisco no recibiría un precio menor a $50. ¿Esto está más o menos bien canalizado en la apreciación que tiene la hacienda pública ecuatoriana? Tenga la bondad. Sí, es
que aquí hay dos cosas. Uno es el tema del precio al cual el gobierno pone en la proforma presupuestaria y otro es el precio comparado contra el ingreso real del año previo. El año 2018, el precio del crudo ecuatoriano, a pesar de la caída brusca en el mes de diciembre, estuvo bordeando un promedio de $60, el precio del crudo ecuatoriano, es decir, son los ingresos petroleros que tuvo el gobierno para el presupuesto y lo que tuvo el país para el comercio exterior. Para el año actual, si uno supone un precio de petróleo entre 50 y 55 a nivel de WTI, bien podríamos suponer un precio para el crudo ecuatoriano entre 46 y 51 dólares, que es bastante más bajo que lo que el año pasado obtuvimos y que el gobierno apresuradamente tiene que ir a compensarlo con la subida de combustibles, pero la subida de combustibles, aunque sea en la gasolina y en la extra y la eco en el caso de la costa, entonces puede compensar esa caída en el ingreso de recursos para el fisco por el tema de los combustibles, pero le queda faltando más ingresos para poder compensar la potencial no consecución de los 1.000 millones de ingresos por concesiones. Es decir, le mete más presión a tener que identificar bien qué procesos puede concesionar, qué procesos puede generarle recursos y ojalá no ocurra que cuando quiera concesionar algún tipo de negocio del Estado que pueda ser sensible y que la población le diga, oiga, eso es sensible, no lo concesione, también eche para atrás. Es decir, ya el gobierno puede estar midiendo mucho y cuando mides mucho es complicado. La reducción de subsidios, doctor economista Walter Spurrier, la reducción de los subsidios, ¿usted considera que es de la magnitud que pueda ofrecer un alivio a la situación? Porque estoy leyendo que reducir los sueldos apenas va a lograr una reducción de $200 millones. Digo, en los tamaños de este momento, 200 millones parecería una cantidad fantástica calculada por un inexperto como yo, 200 millones. Pero en compras públicas apenas se ha reducido un poco más de 370 millones de dólares en compras públicas. Es decir, no ha habido austeridad en el gasto corriente, no se exhibe todavía rasgos y lineamientos de austeridad en el gasto corriente. ¿Allí las cosas pueden empeorar, don Walter? Bueno, el gobierno va a tener que bajar esa rol de pagos del gobierno. No creo que lo vaya a subir, ¿no? Pero va a tener que bajarla de una manera mucho más drástica. Se supone que hay un alto número de funcionarios del gobierno que lo que tienen son contratos que con plazo de vencimiento, y tiene que haber una buena parte de empleados públicos que no están haciendo nada, que están únicamente les han dado un puesto por pagar favores políticos. Eso tiene que haber una gran cantidad de eso. Vemos, por ejemplo, en la Universidad de Guayaquil han puesto un interventor, a Roberto Pazli, que es una persona de mucha decisión. Ha encontrado oficinas donde solamente la tercera parte de las personas tenían tareas que cumplir y ha despedido las 2/3 partes. Bien, pues. Digamos, no puede ser en la Universidad de Guayaquil el único caso de eso en toda la administración pública, en todas las entidades públicas del Ecuador. Tenemos, por ejemplo, un sector petrolero donde el grueso del trabajo en lo que es exploración, producción petrolera, se lo contrata con empresas privadas que son contratistas del Estado. Y sin embargo tenemos 2 empresas petroleras, ya no solamente una. Entonces, ¿y por qué no eliminamos una y nos quedamos solo con una empresa petrolera? Exactamente. Hay algunos miles de personas que pueden salir del sector petrolero. Entonces, se puede decir que es mandar personas al despido, pero es que son cuates ideológicos. Sin que hagan nada. Entonces, el problema es que son del partido de gobierno. Bueno, sí, o se hacen que son. Así es, ese es su problema, pero el gobierno va a tener que afrontarlo, porque la situación en que nos encontramos es realmente seria. Es realmente seria. La situación fiscal es muy dura. La dolarización
nos blinda a quienes conservan empleo, que conservamos empleo o conservamos nuestras fuentes de ingresos, nos blinda sobre los peores efectos. Pero si no estuviéramos dolarizados, ahora tendríamos dólares, no sé, por las nubes, inflación de tres dígitos, etcétera. En ese sentido, la población, excepto pues quienes no consiguen empleo o quienes pierden empleo, está relativamente blindada de los efectos de la crisis que tenemos. Pero es un martirio del Ministerio de Finanzas conseguir el financiamiento mes a mes para patear la pelota hacia adelante. Eso no puede seguir así. El resultado de eso también es que la economía anda prácticamente sin gasolina. Andamos con mínimo crecimiento. ¿Anda sin rumbo cierto, pues, como dice el pasillo? Anda estancada. Por ejemplo, para el año 2019, la previsión oficial de crecimiento es de 1,4%, que es bajo. Pero allí todo el crecimiento prácticamente está dado por lo que se prevé que va a aumentar la producción petrolera, que ya hemos hablado que no va a aumentar de esa manera debido a los problemas de licencia ambiental del Yasuní. Si eliminamos el sector petrolero del cálculo, el resto de actividades va a crecer 0,6%, dice el gobierno como estimado. Es déficit de eso. Bajísimo, incluso comparado con el crecimiento de la población. Claro. Y no hay perspectivas que el 2020 sea mejor, y ni el 2021 tampoco, hasta que no se enderece esta situación. Entonces, en ese sentido, es urgente que el gobierno tenga que resolver la situación fiscal y tener que resistir los embates que se le vengan de que se sienten perjudicados. Perdone, Fausto, ¿qué está sobreestimado y qué está subestimado en términos de parámetros de cálculo del gobierno para que el señor presidente ojalá nos atienda y nos entienda? A ustedes, no a este servidor de la comunidad. Digo, pero ¿qué está sobreestimado según su cálculo y qué está, en cambio, subestimado? Me refiero a ingresos y egresos para la hora que estamos tratando de confluir con ideas creativas para no llegar a dimensiones terroríficas por el lado, por ejemplo, de que se nos lleven la dolarización y cosas de desenlace fatal que sería terrible para el Ecuador. Eso es lo que me preocupa muchísimo. No sé qué le parezca a usted, Fausto. Sí, de las variables más débiles del gobierno es la Reserva Internacional, que en algún momento, hasta el 2014, se llamó de libre disponibilidad y que intentaba desde el arranque de la dolarización que mantenga un respaldo del 100% de los pasivos del Banco Central y que al cierre del año 2018 la Reserva Internacional representó apenas 25 centavos de cada dólar que tenía el Banco Central en pasivos de corto plazo, terminando en 2.600 millones de dólares cuando el pasivo era cerca de 10.600. Entonces, esa variable es molestosa en la economía porque en la medida que la gente diga no tengo reservas que no me alcanzan ni siquiera para los pasivos del Banco Central, al menos en lo que tiene que ver con reserva de encaje bancario de la banca privada, molesta en la economía. Y entonces el Fondo Monetario iba a entrar ahí en ese campo a dar financiamiento para apuntalar las reservas. Y luego el gobierno necesita buscar más financiamiento para agilitar el pago de los atrasos del año anterior, que son más de 1.300 millones. Necesita financiamiento para ese déficit fiscal de cerca de 3.600 millones que espera. Y en la medida que el gobierno logre reducir el déficit fiscal año tras año, no importa que el financiamiento esté a la par del déficit fiscal, pero cada vez que sea menor, y en la medida que logre el financiamiento, la economía se dinamiza. Y esa es la situación mala del año 2018, que ojalá no se repita en el año actual, que el gobierno no logre empujar la economía hacia el financiamiento que pueda llegar al sector privado y que el sector privado sea el gran dinamizador. Y hay áreas, queda debiendo el tema de gasto corriente. Y hay canchas, hay áreas, hay escenarios donde el gasto o la austeridad se puede imponer en procura de mejorar naturalmente la realidad cuantitativa de los presupuestos
Mire el caso del gasto de personal. El año 2018 dijeron que iban a reducir el sueldo del 10% del sueldo del sector jerárquico superior, y más bien el sueldo subió 300 millones en total, llegó frente al año 2017 subió 300 millones. Para este año nos ofrecen reducir 300 millones, ojalá pueda darse la reducción, pero la austeridad del gobierno no se la ve, el ajuste se lo sigue viendo en el sector privado. Si la economía no crece, tengo que cerrar la tienda, si la tengo que cerrar la tienda, tengo que sacar algún personal, y esa lógica no ocurre en el sector público, en donde la economía no crece y el sector público mantiene... ¿Y cancha para reducir gasto corriente? Le pregunto a don Walter. Sí, hay mucho espacio para reducir gasto corriente. El banco, yo creo que ya lo dije en otro programa con usted, licenciado, hay un estudio del Banco Mundial referente a el gasto en personal de los países y los ubica por población, porque pues un país mientras más pequeño tiene proporcionalmente más gasto, porque hay ciertas funciones que tienen que hacer todos los gobiernos. Y para los países entre 10 y 20 millones de habitantes, el Ecuador tiene un gasto corriente absolutamente desproporcionado por encima del promedio mundial, ¿no? Entonces, y por otra parte, no es que el Ecuador esté dando servicios a la población superiores a los que da el promedio de los países del mundo. Más bien tenemos una calidad de servicios deficiente. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? Estamos gastando más y estamos dando menos al público. Y eso, esa no es una lógica que se debe mantener, ¿no? Si tuviésemos servicios escandinavos de calidad en educación, salud, etcétera, digo, bueno, está bien el gasto corriente, lo alto que está, pero no tenemos esos servicios. Entonces, sí hay lugar, y yo sí pienso que en los ministerios, en distintas entidades del sector público, tienen que entrar administradores. ¿Y el resto tendría que ser tijera pura? Le pregunto. Tiene que haber tijera, y tiene que haber también esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios, pero tiene que haber una reducción, no puede ser que el sector público tenga cantidades de empleados que no están aportando nada, o que estén dando servicios con un número de empleados muy superior a los que necesitan para dar esos mismos servicios en calidad y cantidad a la población. Tiene que entrar tijera y tiene que reducirse. En gasto corriente, ¿dónde podría aplicarse la tijera, Fausto, para terminar con ustedes esta molestia que les provoco? Sí, hay un gasto corriente que se llama bienes y servicios de consumo, que eso son más de 2.000 millones de dólares. Es bastante. Que es bastante plata. Ahí debería haber un trabajo enorme para tratar de reducir cierta... ¿Y tiene personal para manejar tijeras? Adecuado. Si uno mira las cifras que presenta Finanzas, son cerca de 500.000 empleados públicos que están ahí desde hace algunos años. Ahí el 80% del rubro de empleados públicos en cuanto a la parte de la nómina en dólares son sectores que el gobierno llama sensible, en donde uno diría a priori no hay cómo recortar ni en salud, ni en educación, ni en seguridad. Pero quizás también si no tienen rol, si no tienen ocupación, si son inservibles para el Estado, digamos, para la sociedad, no sirven para nada. Así, inclusive en esas áreas sensibles debe haber espacio para observar qué tipo de empleado puede ser separado para que trate de mejorar y otro la nómina. que debe ser ratificado, estimulado, inclusive aumentado el sueldo para que sus logros sean más eficaces y más notorios. Pero la ociosidad burocrática, auspiciarla me parece un error. Así, y en el restante 20%, que sería más o menos el resto de la burocracia, también debe haber espacio para reducir. El Ministerio de Finanzas, yo recuerdo, contaba con más de 400 empleados. Ahora, quizás ahí, no sé si se hayan llenado oficinas en las nuevas oficinas que el gobierno hizo, pero quizás también hay hasta el cuarto del portero se fueron a hacer oficina. Sí, entonces habría que chequear de qué manera el gobierno emprende en un nivel serio de reducir el gasto frente al Producto Interno Bruto
más o menos ha fluctuado entre 8 y 9% en la última década. De ahí no tiene nada que ver que si la economía se duplicó, como así los empleados también duplicarse, no hace mucho sentido, pero hay que tratar de cómo se achica el tema del gasto en nómina en el sector público para que no sea toda la factura asumida por el sector privado. Perdone, solamente una última molestia para Walter Spurrier, economista también de nuestros recursos, de los recursos de la comunidad nacional. Se produjo esta gran decisión de ejercitar una remisión de deuda que mantenían los sectores privados. Se les solucionó el problema y la señorita íntima amiga digamos, compañera de cátedra de la Universidad Católica del señor ministro de Finanzas, ¿no es cierto? Esta niña, Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, nos da cuenta muy feliz de que la remisión cierra con 1.250 millones pagados. Si esta situación tuvo respuesta de parte de los privados, ¿no hay que también exigirles a los privados que una vez que el Estado se ha abierto para ellos también contribuyan trayendo dinero del exterior, como critican algunos sectores, e impulsando una economía reactivadora? Porque no hemos hablado de la reactivación de la economía. Y este era un tema que yo quería encargarle al abogado Jaime Nebot. Y hay que encargarle también a otro de los candidatos presidenciales, Guillermo Lasso, para que nos digan cómo se puede reactivar la economía este mismo momento cuando estamos escasos de recursos por la situación de la caja fiscal. Si no es el sector privado, ¿quién va a ser? ¿El sector privado exógeno o el sector privado interno? El interno miedoso, temeroso, como que no quiere participar en este ciclo. Siempre ha sido así el empresariado ecuatoriano, salvo excepciones. Pero los de afuera vienen y llegan, meten dinero, crean empresas, generan trabajo, activan la economía y la cosa va para adelante. Esta parte me desespera a mí porque no hay un aliciente para esta gente que pueda mejorar su concurso de beneficiar a nuestra economía hacia adentro y hacia el lado productivo. Ustedes tienen la palabra para terminar. Son dos puntos, licenciado, que ha tocado. El uno es el de la remisión. En el fondo, la remisión se la tomó porque había un conflicto con el OCP y las compañías que constituían el OCP que estaban en proceso de iniciar un reclamo, un arbitraje por decisiones, conflictos que tenían, sobre todo con el SRI, pero también con otras entidades. Entonces se hizo la remisión no porque estuviera un clamor del grueso de las empresas privadas ecuatorianas, porque hubo una remisión no hace mucho, era por el asunto con el OCP, para evitar que se llegue a arbitraje. Y el OCP a las finales se desprende por el monto que dice de la directora del SRI, las empresas OCP se acogieron, porque si no, no se hubiera llegado a ese monto que se habla de la remisión, pagaron los reclamos que le estaba haciendo el SRI y otras entidades, pero dentro de un marco de un acuerdo en el cual eso ya no se va a repetir, aparte de que no les pagaron las multas y los intereses sobre los montos reclamados por el SRI. Entonces, eso sí probablemente va a normalizar las relaciones del Estado con las petroleras y la posibilidad que hayan nuevas inversiones, si es que tienen nuevas oportunidades para invertir. Ahora, en cuanto a los capitales lamentablemente vienen cuando ven oportunidades, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, un sector de la economía que está bastante bien, que es el sector camaronero, ahí han entrado capitales nacionales y han entrado capitales extranjeros. En todo el complejo que tiene que ver con el camarón, sobre todo han entrado en lo que es la alimentación de camarón.
¿no? Y sí hay inversiones, pero no en el monto que necesita el país en otros sectores de la economía. En parte porque para el mercado interno, si el mercado interno se prevé que no va a tener mayor crecimiento, también para qué invertir si no voy a poder vender más. Y en segundo lugar, para exportaciones, porque el Ecuador tiene costos muy altos para producir. Entonces, hay ciertas áreas en las que ese no constituye un problema. Por ejemplo, en el sector minero, pero ahí nos topamos con los problemas de tipo ambientales, con los opositores a la actividad minera y que el gobierno más bien ha tomado una actitud pasiva frente a eso. Entonces, no está procediendo la inversión en el sector minera con la rapidez que podía darse. En el sector camaronero les he dicho si hay esas posibilidades y se están dando. El gobierno, por el lado del Ministerio de la Producción, el Ministerio de Industrias, sí ha hecho bastante, y el gobierno pasó una ley que da grandes beneficios a quienes hagan inversiones en los próximos 24 meses. Vamos a ver cuántas de esas inversiones, aprovechando las ventajas tributarias, cuántas se realizan. Pero el problema es que más importante que las ventajas tributarias son las oportunidades que lo que se va a invertir vaya a generar una renta. Y en estos instantes, con la inestabilidad por el lado fiscal y con los altos costos que tenemos y la previsión que la economía no va a crecer mucho, no tornan tan atractiva a la inversión. Por eso es que también hay que hacer esfuerzos por bajar los costos internos del país y por otra parte por estabilizar la economía, la parte fiscal, y yo pienso que ahí sí puede estar viniendo más capitales para sacar al país de la recesión en que se encuentra. El señor candidato presidencial, don Guillermo Lasso, ha criticado las formas como en el manejo económico está equivocándose el gobierno. Y mi compañero Milton Márquez los ha editado en un simultáneo con María Paula Romo. Los dos han tenido esta mañana sendas participaciones en la televisión ecuatoriana. Nos hacen escuchar para cerrar este tema económico con la opinión de Fausto Ortiz, pero tras escuchar a Lasso y a la ministra María Paula Romo, si es tan amable, exministro Ortiz. Tenga la bondad. Aquí va Guillermo Lasso y María Paula Romo. ¿Qué dice don Guillermo? El problema fundamental de la economía ecuatoriana, un Estado obeso que gasta más allá de lo que le ingresa, uno diría, bueno, al menos se arregló un problema. Pero la realidad es que para 2019 el gobierno proyecta un déficit de 3.500 millones de dólares. Pero si usted escarba un poquito las cifras, se dará cuenta que el déficit llega a cerca de 6.000 millones de dólares, por 1.000 millones en impuestos que no se repetirán en el 2019 por la amnistía tributaria del 2018 y por 1.000 millones de dólares que hayan escrito en el presupuesto como ingreso por concesiones que no sabemos ni qué, ni cuándo, ni cómo piensan concesionar activos del Estado. Por lo tanto, el problema no se ha solucionado y se le dice al pueblo ecuatoriano, ya no me basta ni la deuda ni los impuestos, ahora van por los precios de los combustibles. Se ha hecho un esfuerzo muy importante que durante décadas ningún gobierno antes se había atrevido para sincerar algunas de las condiciones de la economía y algo que en el país se ha convertido en un agujero por el que escapan recursos en donde no deben estar. Al tiempo de hacer eso, de sincerar, por ejemplo, el precio de la gasolina súper, también se ha protegido el precio del diésel para el transporte de pasajeros y de carga, focalizando así el subsidio. Pero este sacrificio, ¿en qué sentido va? Efectivamente, el gobierno prevé, tiene la expectativa de un déficit de más o menos 3.000 millones de dólares para el próximo año. Pero ¿qué es lo que ya se ha logrado? Porque no es solamente una expectativa que está escrita y vamos a tener que esperar que termine el año para poder evaluar. Lo que yo quisiera es decir lo que ya se logró en el año que termina. En el año que termina se logró revertir la tendencia. En el Ecuador, durante todos los últimos años, el déficit seguía creciendo, provocando un problema no solamente a la situación fiscal, sino a la economía ecuatoriana. El año pasado es la primera vez que se revierte ese déficit y se reduce en comparación con el año anterior en casi el 50%. Si no
Bueno, interrumpido el asunto. Antes, cuando yo le dije que cortara, era lo adecuado, pero a veces al aire tenemos que un poco entrenarnos y reclamarnos. Mil perdones, compañero. No obstante, ahí estamos. Fausto, ¿qué le parece las dos? Fausto Ortiz ya no está, este momento en línea. Le había comprometido la palabra. Como nos habíamos comprometido también con el señor doctor Hernán Pérez Luz. Ayer se mandó un universo de preguntas que voy a poner a consideración, señoras y señores, de la ex fiscal general de la República. ¿A quién más yo puedo ofrecerle en bandeja estas interrogantes que ha recopilado este pensador ecuatoriano Hernán Pérez Luz y que ayer publicó en una senda página de opinión las interrogantes que son de propiedad nuestra, de todos los ecuatorianos? Ustedes van a ver que lo que nosotros hemos pensado respecto a la frustración nacional sobre la impunidad en todos los aspectos que ha primado en esta temporalidad malhadada de la República del Ecuador y de sus instituciones de justicia, de investigación y de control. Ha habido un caudal de impunidades en una onda coincidente y todos los episodios que nos recuerda el doctor Hernán Pérez Luz, como ya lo van a escuchar, todas estas interrogantes, ¿por qué no se han castigado? ¿Por qué no han sido sancionadas? ¿Por qué no han sido investigadas? ¿Por qué los fiscales no han actuado? ¿Por qué los juzgados y los jueces no han intervenido? ¿Quién ha jugado Barcelona al país? ¿Quién ha protegido a la mafia correísta? Porque fue una mafia que está incrustada a este momento en todos los estamentos judiciales y de controles. Salvo naturalmente al primer grito de la independencia, que para beneficio de la comunidad ecuatoriana se dignó ejercitarla el señor Contralor General del Estado desde hace algunos meses en el Ecuador, realizando una tarea titánica de indagación, de investigación, pero se queda en las oficinas de los fiscales. Todo lo que la Contraloría logró se han quedado en las oficinas de los fiscales. Y vean ustedes el grado, el nivel de corrupción que hoy impera en estos estamentos de la Fiscalía, no solamente de la general. Parece que la actual quiere ser oficialmente designada. Parece que hay, digamos, dedicatorias que ya se han establecido para mantener el statu quo que ha venido funcionando durante tantos años. Esto vamos a recomendar a una ex fiscal a la que todos le tenemos mucha confianza. La doctora Mariana Yepes está ya con nosotros y retorno yo con las preguntas que nos formula o se autoformula Hernán Pérez Luz, con quien íbamos a platicar, pero se nos fue el tiempo y mil perdones, doctor Pérez. No obstante, si tenemos suerte podemos conversar en 2 minutos exactamente, porque tenemos una presentación de nuestra imagen informativa. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario.